Me siento muy contenta de la participación. Le dije a Mario que viniera a compartir con nosotros, iniciando la semana de trabajo, porque es justo y necesario. Ahí hay un bombardeo enorme en todos los órdenes y era justo y necesario que él viniera a compartir con nosotros. Escuchen el tema, que es de vital importancia. Ciberadicción o trastorno de adicción al Internet. Ese es nuestro tema hoy que vamos a tratar con el doctor Mario Minaya y para nosotros es un placer iniciar esta semana de trabajo con él aquí en este espacio. Doctor, buenos días para usted. Buen día, Miosotis Grullón. ¿Cómo andan las cosas, doctor? La voy a arreglar. No me diga, doctor. Sí, uno de los primeros pasos fue coger para acá tempranito contigo. Así mismo es. Ya este lunes yo empecé a arreglar la cosa. Exacto. Ya usted se entonó en Ya. ese sentido, pero tiene que ahora entonar a los que nos están mirando. Cuando nosotros hablamos, doctor, de esa ciberadicción o trastorno de adicción al Internet, podríamos decir en la República Dominicana que hay mucha gente adicta al Internet. Mira, aquí hay gente adicta a todo, lo primero, para no establecer como que se trata de la gente más moderna, que se trata de los jóvenes. No, nosotros tenemos una tendencia a combinar moda y falta de oficio, que ya tú ahí tienes una adicción. Es decir, hay mucha gente como que no sabe que el tiempo es la vida. Y al no entender eso, ha desperdiciado su vida. Y lo siguiente que aparece es cualquier excusa. Cuando ya tú no le das valor a tu tiempo, en cualquier cosa se te va. La gente que tenemos más años recordamos que habían personas que se paraban en una esquina un día entero a hablar caballá, como uno dice, y se pasaron la vida en eso, como unos locos mansos. Entonces era hablar, jugar vitilla. Hace mucho yo no escuchaba eso, loco Sí. manso. Entonces, Yo conozco mucho a loco manso. entonces, ahora el loco manso, en vez de estar en la esquina, en esas tareas de pérdida de tiempo, que a veces eran discusiones, como unas peñas de pobres, donde era cualquier tema, hasta de que la placa que pasaba. Entonces, eso lo sustituyó el celular. Y hay gente detrás trabajando para que se venda. Es decir, aquí hay una sociedad de consumo instalada en función, primero, de la falta de educación de una población, segundo, de que el cerebro funciona en la línea de evitar dolor o buscar placer. Entonces, el que está vendiendo tiene un equipo detrás, incluyendo psicólogos, que saben psicología del consumidor, que se sientan a programar cómo yo puedo, Miosoti, hacer que tú tengas la sensación de que huye del dolor y tiene placer, para yo crearte la dependencia biológica que te instalo en el cerebro. Y sí, ya se puede hablar de una adicción a los aparatos, a las pantallas, porque no es solo Internet, porque ya no es nada más Internet. Hay muchísimas opciones que a veces están integradas a esa posibilidad de mantener la mirada y el oído en una pantalla de tiempo de forma inusual y impidiendo que tú realices otras tareas provechosas para ti, para los tuyos. Entonces la adicción siempre implica complicidad, implica un gasto innecesario, implica una compulsión y finalmente un síndrome de abstinencia. Es decir, que cuando la persona no lo tiene, genera un estado de disconformidad, de malestar, que a veces siendo niño, siendo adulto, se manifiesta en berrinche, en un estado alterado, personas que se ponen ansiosas, gente que el celular se le queda y tienen que salir corriendo, que en la casa se vuelven locos porque no aparece el celular, donde personas que si por ejemplo pierden el celular ya no tienen un teléfono con que comunicarse con nadie, tienen todos sus documentos y no saben dónde lo depositaron, o cuando se le colapsa un disco duro, eso es una cosa desastrosa y tienen que gastar muchísimo dinero cuando es que lo pueden localizar. Entonces, de verdad, que tiene que darse un dolor, una carencia en la persona. Detrás de cualquier adicción hay un dolor escondido, porque una persona plena, gozosa, tranquila, no permite depender de cosas ni de gente. Y entonces pensó muy bien para que tú, dentro de tu plenitud, conectara con los otros y mantuviera como eso sano,
de tal manera que no sustituye en mí el gozo natural por la vida, por el logro, por el trabajo. Le tengo varias observaciones, la gente sabe cómo es que yo hago mis observaciones, y entonces usted me la va explicando, porque a la gente hay que ponerle las cositas y que la gente vaya disfrutando. Usted sabe de eso, porque cuando usted hace sus encuentros, usted pone a la gente que a bailar, que a esto, a disfrutar también, para que se asimile mucho mejor las situaciones. El que hace oficio y tiene que, con el aparato en la mano, pero el suape hay que cogerlo y hay que, para exprimirlo, ¿verdad? Entonces, el celular en la mano, di que yo voy a trapear, pero tiene que ser con el aparato en la mano. Cuando una persona llega a ese punto, ¿cuál es el problema de esa persona? Ya ahí se puede evaluar para descartar posible adicción, porque esa fobia que ya se ha descrito y que se está trabajando, tiene que ver con que no es solo mantener el uso, es sentir el contacto, la disposición del aparato. Fácilmente el que usa un celular para los fines, llega un instante que no sabe dónde lo dejó, dónde está, o le tiene un lugar para interactuar con la gente, compartir, hacer lo que tiene que hacer y en el momento que lo necesita lo busca. Pero tener que sentir el contacto en un bolsillo, en la mano, en algún lado, tenerlo a la vista, estar pendiente de que suene, ya es un primer indicativo de que hay que evaluar la posibilidad de una adicción. Ok, el que está permanentemente pendiente. Sí, porque eso indica que está distrayendo su atención de otras tantas cosas que no tienen que ver con celular. La vida de una gente no es conectarse a través de aparatos. ¿Qué es lo más normal que una persona llegue después de una jornada de trabajo y que usted llegue a su casa? No hay grado de normalidad, lo que hay es sentido común y juicio. Es decir, hay gente que tiene que no tener juicio para, si no ha visto sus seres queridos y se pasa un día afuera, donde tenía una laptop enfrente o tenía a veces el celular hasta como instrumento de trabajo en algunos lugares o otro tipo de pantalla. ¿Cómo tú pasas tantas horas en ese tipo de ambiente y continúas en ese ambiente cuando por obligación no tienes que hacerlo? Eso puede ser para cualquier cosa en la vida. Es decir, cómo yo trabajo, por ejemplo, en un lugar que tiene que ver con mucha gente y llego buscando gente. Lo normal es que tú, si trabajas con mucha gente, tú quieres un momento de silencio. Entonces, como ya tú estás siempre por obligación conectado mientras trabajas para poder funcionar, ¿cómo tú llegas a tu casa y no te das cuenta que debe enfriar ese cerebro, recesar esa actividad para crear un cierto balance y equilibrio de vida? Ponerle atención a la familia. Porque es un orden de prioridad que tú tienes que establecer y cada espacio tiene un dueño. Por ejemplo, si la dueña de esto eres tú, yo estoy contigo aquí. La dueña, el que me paga es dueño de mi tiempo cuando es mi jefe. Pero mi esposa y mis hijos son los dueños de mí en mi casa. Entonces yo tengo que saber ponerme a disposición de mi dueño en cada tiempo y en cada espacio. Y eso es sensación de madurez, de que yo tengo prioridad en mi vida y que yo mantengo equilibradas mis obligaciones. Porque la vida al final se compone de decisiones que yo tomé para repartir mi tiempo, mi energía y mi dinero. A quien yo le doy esas tres cosas, en cada momento es mi prioridad. Hay que ser muy desubicado para no entender que yo tengo que ir atendiendo todos esos cartones. El que se coloca unos audífonos, que yo siempre he dicho, porque dentro de la adicción está el aparato, pero con los accesorios. Entonces se coloca unos audífonos y dura el día entero, el que tiene el tiempo para eso, y no escucha nada que esté a su alrededor. Ya eso entra en una adicción mucho más elevada. Combina varias cosas. Hay personas que han preferido crear un mundo paralelo ante la dificultad de conectar con el mundo normal, entre comillas. Sí. Es decir, yo estoy contigo aquí, en mi casa, pero yo no quiero estar en esa casa ni hablar contigo. El audífono me permite crear una cápsula que en vez de visibilizarla, yo anulo los otros estímulos auditivos que generan el contacto contigo. Al que yo le escucho, le estoy prestando atención. Y si yo te presto atención, tú eres importante para mí. El audífono te está diciendo, tú no me importas. Me importa más esto que yo estoy oyendo por aquí que lo que tú me dices. Entonces la persona hay que ponerse de acuerdo y confrontarla. Y hay que ponerle horario.
a los celulares y a los audífonos. No es que la gente que vive en una casa puede conectarse a la hora que quiera y estar con lo que quiera. Pero los papás permiten que los muchachos estén el día entero conectados frente a la computadora. No solo que los papás permiten, los papás viven ellos de adictos, la mayoría. Entonces quieren establecer normas. Las casas tienen que tener una norma para desconectarse todo el mundo ante, por ejemplo, elementos como la alimentación, el sueño y el compartir. Esas tres cosas hay que definirlas en una casa porque son parte de la salud mental. La gente que no duerme, entonces esos aparatos, lo de todos, debieran ir a un lugar en el horario de dormir, no tenerlo en acceso ni encendido. Eso no hay la necesidad real. Es decir, de noche lo más recomendable sería que todos se coloquen en un lugar, lo de los padres y lo de los hijos, porque a veces quieren incautar lo de los hijos, pero los padres se conectan. Entonces es cuestión de establecer una norma como hogar. Hay que rescatar el sueño, el descanso sereno y tranquilo, no pendiente de una lucecita o de un timbrecito que te va a sonar, porque el cerebro no descansa, porque se mantiene en un grado de estado de alerta, y mucho menos permitir que la visualización permanente del aparato sea en un lugar encerrado. Hay que pautar que los teléfonos, las pantallas se utilicen en un lugar como antes teníamos el televisor. El televisor estaba en un lugar físico común que yo visualizaba lo que tú hacías. Entonces había un kiosco, había una salita, había un espacio. Entonces hay que procurar volver a que yo pueda físicamente estar viendo qué tú haces con las pantallas y los aparatos, porque eso se presta para muchísimas actividades. Entonces hay que ponerse de acuerdo y reunirse. El que no lo logró al principio, que solicite la ayuda de un terapeuta. Hay muchísima gente buena trabajando eso para que le indique cómo volver a esa normalidad que se requiere para tener un hogar sano y tranquilo. En lo que tiene que ver con ese comportamiento fuera del hogar, van todos a un restaurante y se sientan y todo el mundo está de manera independiente con su aparato celular. ¿Eso entra dentro del mismo campo de la adicción o eso se queda fuera? Hay una combinación que se suma a la adicción, que es la mala educación. Es decir, si usted está en un lugar público y fue a pagar un dinero, está pagando un espacio, está pagando una oportunidad de compartir y de dialogar. ¿Cómo tú vas a utilizar ese espacio que está pagando y ese tiempo para algo que no tiene nada que ver con el lugar? Yo voy, por ejemplo, a un sitio y ese sitio lo diseñaron y me lo están cobrando. Un aire acondicionado, una decoración, una música ambiental. Las atenciones. Unas condiciones que mucha gente quisiera poder llegar a tener la oportunidad de estar en un lugar así. Pues yo me voy al lugar y en vez de aprovechar eso que estoy pagando, desperdicio esa oportunidad, permitiendo que un aparato, que es lo que yo hago en cualquier sitio, me robe la oportunidad del disfrute de ese espacio que estoy pagando. Entonces, eso hay que tener una mala educación para yo estar contigo sentado en una mesa y estar pendiente de un celular. Lo correcto es que no esté ni de forma visible. Porque imagínate que yo vaya contigo a un lugar y yo siento otra gente cerca, como allá al lado. ¿Cómo tú te vas a sentir? Mira, el encuentro con los seres humanos es algo mágico, que implica el lenguaje corporal, que implica la mirada, el tono de voz. Una conversación sanadora te marca. ¿Cómo tú la vas a tener con breves interrupciones, donde yo te hago sentir que tú me estás interrumpiendo a mí el uso de mi celular? Eso es lo que ha pasado. Ya el celular no interrumpe a la gente, ya la gente está interrumpiendo al celular. Porque antes era una proporción distinta, yo estaba contigo y tú de vez en cuando chequeabas el celular. No, ahora tú lo tienes en la mano y para yo hablarte te interrumpo de lo que tú estás oyendo, de lo que tú estás mirando, que muchas veces parece más divertido que lo que tú estás haciendo conmigo. ¿Para qué me invitaste? Si tú tenías tu celular y querías estar con él, ¿para qué me invitaste a un lugar? ¿Para qué fuiste a mi casa? ¿Tú podías quedarte con tu celular donde tú quisieras? Yo tengo aquí algunos apuntes, doctor, y usted me va a decir, dice, lugar para dejar el móvil, los primeros los padres, horarios claros y consensuados, prohibiciones expresas, comidas, noches. ¿Qué significa esa parte? Que lo de las prohibiciones expresas. La familia necesita rituales de integración. Una familia es
sus conexiones. Entonces el momento de la comida es para una conversación de sobremesa. El momento de la noche es para cerrar el día. Entonces hay cosas particulares que se están impidiendo por el aparato y por la conexión permanente, que es lo que nos hace familia. Después nosotros, los nietos, y toda esa gente recuerdan, ¿tú te recuerdas cuando estábamos cantando juntos? ¿Te recuerdas cuando nos bañamos con manguera? ¿Te recuerdas cuando jugamos baloncesto? ¿Recuerdas cuando fulano se cayó, que estábamos? ¿Recuerdas los chistes que la abuela hacía? Sí, pero eso ya se está escuchando poco por la adicción con los aparatos. Pero hay que rescatarlo, Miosotti, porque eso es parte de esa memoria emocional, que escuchar la música que los abuelos escuchaban, escuchar las historias, todo esto se está perdiendo por los rituales que se han ido permitiendo que desaparezcan. En las casas se jugaba, la gente jugaba bingo, jugaba 3 y 2, y todo eso hecho fuera de la pantalla permite la integración, pero no a través de pantalla. Nunca va a tener el mismo efecto una mirada, un abrazo, una palabra, que un mensaje de texto o que una nota de voz o con un video. Nunca. Doctor, un mensaje final para los que de una u otra forma pierden tanto tiempo utilizando estos aparatos telefónicos. Que despierten a esa pesadilla, a esa actitud de irresponsabilidad con su propia vida. Miren, la vida es hoy, es aquí, es ahora, más en este momento que estamos perdiendo a tanta gente de nuestro lado. Y eso que está ahí siempre va a estar en esas redes, en Google, en YouTube, todo eso va a estar siempre. Pero esas personas que Dios puso en nuestras vidas y a nuestro lado, no. Vamos a aprovecharla. Vamos a disfrutar el ser hijo, el ser esposo, el ser padre, el ser vecino. Vamos a disfrutar el contacto con la naturaleza. Vamos a aprovechar el contacto con Dios. Y todo esto lo impide o lo dificulta un aparato telefónico. Señores, las gracias al doctor Mario Minaya por venir en esta mañana a compartir con nosotros.